Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos testigos de Cristo como Mesías. Leemos para memorizar Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús respondió: Te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sin duda Jesús proporcionó a la gente, les aseguró: el que cree tiene vida eterna. Convirtió el agua en vino, alimentó a miles de personas con unos pocos panes y peces, sanó al hijo del noble, restauró al hombre en el estanque de Betesda, dio la vista al ciego de nacimiento y resucitó a Lázaro. El evangelista recurre a toda una serie de acontecimientos y personas: judíos, gentiles, ricos, pobres, hombres, mujeres, gobernantes, plebeyos, cultos e incultos. Jesús no hizo señales al azar ni aleatorias, solo tenía un propósito: para que den testimonio de quién es Jesús. El testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista aparece como testigo de Jesús. Algunos judíos de la época de Jesús esperaban dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. Juan enseña claramente que Juan el Bautista no pretendía ser uno de los Mesías, sino que era un testigo del único Mesías verdadero. Los líderes religiosos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era, con las grandes expectativas mesiánicas que había en Judea. Era importante que el Bautista aclarara su relación con respecto a ellos. Él no era la luz, pero había sido enviado por Dios para dar testimonio de la luz y preparar la venida del Mesías. Por eso le respondió tan claramente como pudo, diciendo: Yo no soy el Cristo. Juan capítulo 1, versículo 20. Además, Juan bautizaba con agua, pero Cristo bautizaría con el Espíritu. Juan no era digno de desatar la correa de las sandalias de Jesús. Cristo superaba a Juan, pues existía desde antes que él era. Jesús era el Hijo de Dios y Juan se limitó a señalarlo como tal. En la época de los caminos repletos de huecos y rocas, a veces enviaban siervos delante del rey para nivelar la superficie de las calzadas, eliminar las curvas cerradas y allanar así el camino del soberano. En cumplimiento de la profecía, Juan vino con el fin de preparar el corazón de las personas para Jesús, el Cordero de Dios. Los judíos buscaban un Mesías que los liberara de Roma. El objetivo del Evangelio de Juan era cambiar su idea acerca del Mesías para que pudiera reconocer en Jesús el cumplimiento de las profecías relativas al Rey venidero. El Mesías no sería un gobernante terrenal. Vino para cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento que se referían a él, entre las que se incluye un sacrificio voluntario en favor del mundo. Y para restablecer la relación entre Dios y su pueblo, la declaración del Bautista acerca de Jesús como el Cordero de Dios apoya el propósito del Evangelio de Juan, que es proveer una comprensión renovada de la naturaleza y la obra del Mesías. Jesús era la realidad representada por el sistema sacrificial que se remonta a la promesa del Redentor expresada por primera vez en Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan lo señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Isaías capítulo 53, versículo 7. Aunque Juan el Bautista necesitaba sin duda conocer más acerca del ministerio de Jesús, estaba seguro de que el Señor era el Mesías prometido, aquel que había venido en cumplimiento de la profecía. Los dos discípulos de Juan el Bautista estaban con él. Cuando Jesús pasó junto a ellos, Juan declaró: Este es el Cordero de Dios. Juan capítulo 1, versículo 36. Los dos discípulos habían escuchado el mensaje de Juan acerca de Cristo, quien cumpliría las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Los discípulos dejaron a Juan para seguir a Jesús, reconociendo que era superior a Juan el Bautista y el cumplimiento de su mensaje. Juan capítulo 1, versículo 35 a 37. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar de dos discípulos, y siguiendo a Jesús, deseaban estar con Jesús y pasaron el día con él. ¿Quién sabe qué cosas asombrosas habrán aprendido y experimentado entonces? Fueron sin duda grandes cosas, pues poco después desearon compartir su experiencia con los demás. Andrés, uno de los dos discípulos, encontró inmediatamente a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías. Juan capítulo 1, versículo 41. Cuando Andrés llevó a su hermano Jesús, el Señor demostró que lo conocía.
tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas. Juan capítulo 1:42. Jesús conocía y comprendía a Pedro. El conocimiento profundo que Jesús tiene de las personas es un tema característico del Evangelio de Juan. Si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y los príncipes, no se habrían presentado como aprendices a los pies de Jesús. Habrían ido a él como críticos para juzgar sus palabras. No sucedió eso con estos primeros discípulos. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo en la predicación de Juan el Bautista. Ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Para ellos las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, verdad y belleza. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Los multifacéticos temas de la verdad se destacaban con una nueva luz. El gran énfasis del Evangelio de Juan es destacar quién es Jesús, a fin de que esta buena noticia puede ser compartida con el mundo. Felipe y Natanael. Juan capítulo 1 versículos 43 y 45. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe era de Betsaida, al igual que Andrés y Pedro. Encontró a su amigo Natanael y le habló de Jesús. Juan el Bautista había llamado a Jesús el Cordero de Dios. Andrés dijo a Pedro que había encontrado al Mesías, pero Felipe llama a Jesús aquel a quien escribieron Moisés y los profetas, y añade el nombre Jesús de Nazaret. Su referencia a Nazaret provoca una aguda reacción en su amigo. Natanael tenía prejuicios acerca de la pequeña ciudad de Nazaret. Seguramente un rey no vendría de un lugar tan apartado. Los prejuicios impiden ver lo que las personas valen realmente. Felipe parece haber reconocido, posiblemente por conversaciones anteriores con Natanael, que la forma adecuada de tratar los prejuicios no es una exaltada argumentación filosófica o teológica, sino más bien invitar al individuo a experimentar la verdad personalmente. Simplemente dijo: ven y ve. Y eso es exactamente lo que hizo, fue y vio. Entre los versículos 46 y 47 se encuentra el detalle crucial de cómo respondió Natanael a la invitación de Felipe. Se levantó y fue a verlo. Su amistad con Felipe fue más fuerte que sus prejuicios, y su vida cambió a partir de ese momento. Jesús pronuncia palabras halagadoras acerca de Natanael, llamándolo israelita, en quien no hay engaño. Juan capítulo 1 versículo 47. Un gran contraste con lo que Natanael había dicho acerca de Jesús. Natanael respondió sorprendido, pues no había visto antes a Jesús. Entonces Jesús refiere a haberlo visto bajo una higuera, y esta pequeña afirmación convence a Natanael. Jesús había visto por iluminación divina a Natanael orando, buscando la verdad bajo aquel árbol. Natanael hace entonces una exaltada confesión y llama a Jesús Rabí, Hijo de Dios y Rey de Israel. Observa cómo aquella revelación aparentemente pequeña de parte de Jesús conduce a la más grandiosa confesión de fe. El testimonio de Nicodemo. En Juan capítulo 3 encontramos que Nicodemo era un maestro respetado en Israel y un acumulado miembro del Sanedrín. Su testimonio desempeña un papel importante en el Evangelio de Juan por varias razones. Se refirió a Jesús como rabí y destacó las señales que Jesús realizaba como demostración del origen divino de su misión. Por lo tanto, incluso antes de que Nicodemo advirtiera lo que hacía, estaban apoyando el mesianismo de Jesús. Nicodemo consideraba las señales en sí como una prueba del origen divino de Jesús, pero no las veía como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Nicodemo llegó, pues, al encuentro con algunas dudas. En ese momento no reconocía a Jesús como el Cristo. Jesús conoce el corazón de cada persona. Su respuesta a Nicodemo puede parecer abrupta, pero él va declarando el asunto. Aunque los judíos creían que los gentiles necesitaban convertirse, muchos no entendían que ellos, los integrantes del pueblo elegido, también necesitaban una experiencia de conversión al lado de Cristo Jesús. Nadie nace salvo, independientemente de su nacionalidad o de la iglesia en la que haya crecido. No cabe duda que la maravillosa herencia de los judíos, que se remontaba a Abraham,
les ofrecía muchas ventajas. Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. Pero eso no era al mismo suficiente. Jesús dijo a Nicodemo lo importante que él, un maestro dirigente en Israel, debía nacer de nuevo y de lo alto. Jesús confrontó seguidamente a Nicodemo con su ignorancia espiritual. ¿Tú eres maestro en Israel y no lo sabes? La reprimenda fue sin duda impactante. A pesar de las dudas que Nicodemo tenía entonces con respecto a Jesús, más tarde se puso de parte junto a sus seguidores del maestro. Quiso ayudar a Jesús. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.